Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Mariana, desde la Patagonia Argentina, con todos los temas estos de energías, holísticos, de la vida en general, del coaching holístico, de el coaching en bienestar, esto de bienestar, bien hacer, bien estar con vos misma, con vos mismo. Hoy con un tema que es un poco especial, quizás para muchas personas. Quizás hay gente que cree, hay gente que no, hay gente que no entiende de qué se trata, hay gente que nunca lo pensó. Y de hecho he estado charlando con diferentes personas para ver su opinión y por eso decidí hacer este video. Un tema que le interesa a mucha gente y que hay otras personas que, bueno, que directamente no existe este tema, que no lo piensan, que no es un tema que le dedican tiempo ni para leer, ni para escuchar, ni nada. Pero hay mucha gente como yo, como quizás vos, que estás escuchando ahí del otro lado, que sí te interesa, que sí te preguntás, ¿qué está pasando con esto de las energías? ¿Qué pasa conmigo? ¿A dónde vamos a parar cuando partimos de este plano? Hay mucha gente que se piensa que por ahí hay muchas vidas, hay gente que no, esto es discutible, es aceptable. Yo no lo sé, yo no tengo la confirmación de que existan otras vidas, pero me pongo a pensar, si es verdad que existen varias vidas, que estamos transitando por diferentes vidas y que volvemos, se supone, creo que es cada 100 años, algo así, no manejo muy bien ese tema. Si esto fuera así, entonces ya pasamos por la muerte. Y si tuvimos varias vidas, y bueno, pasamos seguramente por varias vidas. Hay un libro, Muchas vidas, muchos maestros, donde la persona va recordando, donde va experimentando, va contando las distintas vidas que tuvo, dónde estaba, cómo se encontraba y demás. Y esto de este libro, y de hay gente que cree, que no cree, y las religiones que coinciden, a otras que sí, unas que no. Bueno, esto es todo un tema. Todas las opiniones tienen de mi parte mi respeto. No todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos la misma cultura y nuestras creencias van siendo diferentes según nuestra crianza, cultura, dónde nos tocó nacer y demás. Hablando de esto de las energías, de esto de qué pasa con esta persona que un día teníamos al lado nuestro, que nos abrazaba, que nos decía palabras de cariño, que estaba con nosotros, que nos acompañaba y demás, que cuando parte de este mundo, sabemos dónde está su cuerpo quizás, pero no sabemos qué pasó con este alma, con esta alma que un día estaba a tu lado y charlabas y quizás era tu pareja y te decía palabras con mucho amor y cuando partió esta persona desapareció. ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa con este alma? ¿Cuántas preguntas, cuántas interrogantes, cuántas, digamos, dudas tenemos con respecto a todos estos temas? Hay gente que ha recibido información y por ahí lo ha expresado. Hay gente que opina sin saber y demás. Entonces, yo creo que a veces, creo no, estoy convencida de que para hablar de un tema tenemos que haber experimentado y tenemos que saber de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces opina y dice cosas de, no sé, de las terapias holísticas, por ejemplo, habla de temas según lo que le han dicho, o lo que le parece, o lo que más o menos le pareció, o porque una cuestión de, sobre todo en las cuestiones estas religiosas, no coincide, no cree, dice que es malo, pero no lo vivió, no lo experimentó, no sabe ni siquiera de qué se trata la terapia. Cuando hablamos de energías, cuando, por ejemplo, ¿viste cuando entras a un lugar, a, no sé, un negocio, por ejemplo, y entras a ese negocio, entras a esa casa y te da gusto estar ahí, te dan ganas de quedarte, sentís como que es agradable, que tenés ganas de estar en ese lugar? Ahí hay una buena energía, o resuena esa energía con vos, te dan ganas de estar, te sentís cómodo.
Y cuando entras a una casa o a un negocio o a algún lugar donde, o vas a un lugar, un espacio abierto también puede ser, y sentís que no, que te querés ir, que estás incómodo, que hay algo adentro tuyo que te está diciendo, acá no me quiero quedar. La vibración del lugar, las energías, cómo está vibrando la gente de ese lugar, qué está pasando en ese lugar, qué energías se mueven en ese lugar. Hay mucha gente que tiene mucha más predisposición o más intuición, no me sale la palabra en este momento, de captar las energías de un espacio, de un lugar y de resonar enseguida y de sentir qué es lo que está pasando ahí. Y hay gente que no, hay gente que por ahí se da cuenta después, hay gente que capaz que está un rato y después siente como que hay algo que lo está incomodando. Te pasó esto de estar en un lugar y me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, o entraste a un lugar y te encantó y no te querés ir. Y sentís que te gustaría quedarte ahí en esa charla o en ese negocio o en ese espacio con esa persona porque te sentís bien, porque te hace bien. Te pasó esto de percibirte vos sintonizando con ese tipo de energías. Las energías es un tema muy amplio, es un tema muy complicado. Hay muchas terapias que se trabajan con energía. Energía, siempre hablando de energías de la luz, energías del bien, energías que te hacen bien y que es para el bien de todos, ¿sí? De todos en general. Estas energías que, volviendo al tema de la persona que partió de este mundo, como me pasó con mi madre, por ejemplo, te lo resumo así muy chiquitito. Mi madre estuvo 13 días más o menos en un coma farmacológico. Cuando estaba en el coma farmacológico tenía su piel demasiado pálida, blanca, prácticamente no tenía un color, parecían mis muebles de atrás. Cuando en el momento que ella partió, yo estaba con ella, estábamos las dos solas. Yo percibí en mi corazón de que ella se estaba yendo, que había llegado el momento de partir. Además, porque había entrado ese día en la mañana y había visto sus pies, casi la mitad de su pie totalmente morado, y el médico le consulté si ya era el momento o ya había llegado el momento y me dijo sí, puede ser. Bueno, no me lo quiso decir en definitiva, pero sí, yo me di cuenta de que sí. Cuando ella va a partir, la veo que el color de su piel cambió, que empezó a sonreír y que estoy segura de que cuando empezó a sonreír es porque estaba transitando y caminando por ese túnel famoso que mucha gente habla, porque tuvo quizás un infarto y vio ese túnel, o tuvo un accidente y vio ese túnel, o estuvo en coma y vio ese túnel blanco de amor, de mucha luz, que mucha gente no encuentra las palabras precisas para describir. Yo considero y estoy segura de que esa sonrisa y ese cambio de ese blanco a esa piel rosadita y a esa sonrisa que ella tenía cuando yo le veía acá sus últimos latidos. Yo agradezco haber estado en ese momento porque a mí verla irse de esa manera me dio la paz que hoy tengo. Esa paz donde estoy totalmente convencida de que se fue feliz y que seguramente había alguien esperándola que la hizo muy pero muy feliz cuando ella iba llegando a donde está o donde iba, a donde se encuentre quizás en este momento. Y sintiendo y un poco percibiendo todo eso, a mí me dio la paz y la tranquilidad de saber que estaba bien, de que ya estaba bien en donde estaba. Hablando de energías, hablando de esto de presentir, que te pasan cosas, que presentís algo, que no sé, estás en una casa y te pareció que sentiste, no sé, un aire o algo que pasó, pero no lo viste. Sentiste como un aire. La gente que ha venido a mis consultas y demás me ha contado muchas experiencias de este tipo, experiencias por las que yo también he pasado, experiencias donde
A veces para la gente que es muy mental, que es muy estructurada, que no cree, quizás no cree por una cuestión de miedo o porque no es el momento de saber o de llegar a experimentar ese tipo de situaciones donde no puedes explicar lo que sentís o lo que ves. De escuchar una voz, de sentir que alguien te toca, de sentir o de ver o a través de un sueño o todas estas situaciones que a veces no tienen una explicación, pero que existen. En un mundo paralelo, en otros mundos, en varios mundos, en todo este mundo invisible que a veces no vemos. En un mundo donde pasan cosas, se mueven cosas. Acá, por ejemplo, hay algo que es muy común, por ejemplo, y mucha gente dice no contés nada. Si vas a viajar, por ejemplo, no contés nada porque si lo contás, la energía de la envidia es la que va a hacer que este viaje no se dé, que pase algo, que no se concrete, la compra de una casa, un viaje, la compra de algo, un nuevo trabajo, el cambio de un trabajo, el poner un negocio, bueno, en fin, en un montón de cosas. Y sí, lamentablemente la energía de la envidia es muy fuerte. Esa energía suele llegar a las personas y se suele adueñar, sería la palabra, sí, puede llegar a ser, de la situación. Intervienen esas energías de envidia y demás, y a veces hay gente que la presiente y hay gente que no se da cuenta. Hay gente que cuenta las cosas y a veces no se le da. Puedes pensar diferente que yo, por supuesto, está muy bien que así sea. Cada uno desde su mapa, como se dice en coaching, piensa como lo percibe, como lo siente, como está convencido, posiblemente, o cómo fueron sus creencias, sus vivencias, sus experiencias y demás. Las creencias están muy arraigadas en todo este tema. Depende de la cultura, es como uno lo ve, cómo lo siente, cómo lo incorpora, cómo lo acepta o no. Entonces, y todas las creencias son respetables, cada uno desde su cultura, desde su lugar, está muy bien como lo piensa. Seguramente hay gente que está escuchando esto y no coincide conmigo, y hay gente que coincide la mitad, y hay gente que quizás pensamos exactamente igual. Porque a veces me pasa, escucho personas, a speakers, que hablan de temas que totalmente coincido con ellos, y hay otros que directamente no resueno, no me parece, no coincido con lo que están diciendo. Entonces, estas energías que existen, que están, que no vemos, que presentimos, que a veces pasan cosas y no sabemos cómo, está muy relacionado también a todas las terapias que hago. Yo hago terapias como, por ejemplo, las constelaciones familiares individuales, que las hago presencial o las hago online. El resultado es el mismo, la dinámica es la misma, los efectos que cumplen en la persona son exactamente los mismos, los datos que te aportan, o sea, es lo mismo, nada más que estás en un mismo espacio presencial o con una cámara de por medio, un teléfono de por medio, una computadora de por medio. Hay gente que por ahí prefiere presencial porque no coincide con esto del online, no le gusta y demás, y hay gente que no tiene el momento o el espacio en su casa como para poder abrirse y contar y estar tranquilo o tranquila en una constelación y poder hablar y decir con total libertad lo que siente, lo que piensa, y yo también ir diciéndole todo lo que va saliendo a través de una constelación. Esto de tomar conciencia de todo este mundo que funciona. Yo trabajo con muñequitos que no los tengo acá en este momento. Muñequitos que nos aportan datos, que nos van diciendo, y que desde que la persona eligió el muñequito que lo va a representar, a mí ya me está diciendo algo sobre esa persona. Yo ya estoy percibiendo por dónde viene el tema, donde esta persona tiene el conflicto o la situación que quiere resolver. Estas sesiones de constelaciones familiares que yo resueno hoy, al menos hoy, con las constelaciones
en forma individual. Hay gente que le gusta todo lo que es en forma grupal, está muy bien, tenés que resonar con esto, te tiene que gustar, en fin, es muy particular, digamos, la decisión que vos tomes. Para lo que uno va a hacer cuando, por ejemplo, vos podés constelar la relación con personas, la relación con tu trabajo, con el dinero, con una emoción, con una patología, tu relación con padres, amigos. Cuando hablo esto en general de personas, entra en todo lo que es amigos, familia, compañeros de trabajo, padres, hijos, la familia en general. Y todo nos va a aportar datos. Estos datos que la persona a veces me pregunta, ¿cómo sabes? O ¿cómo te diste cuenta? O ¿cómo apareció todo esto? Nos dicen las constelaciones familiares y trabajan de una forma bastante especial. Para mí es un recurso donde nos aporta muchísimos datos, donde nos hace ver, entender, tomar conciencia de lo que tenemos que soltar, sanar, cortar, de lo que tenemos que tener en cuenta para seguir trabajando. Situaciones que a veces por ahí nos vemos envueltos en conflictos, no sé, por ejemplo el trabajo, que es uno de los más comunes, o el dinero, que a veces me dicen, como entra mi dinero a mi casa se va, no sé cómo se va, me lleno de deudas, no consigo trabajo, o si consigo trabajo estoy 3 meses, 2 meses me echan, o el lugar cerró, o quebró, o pasó algo, y mi trabajo se terminó. Hay un montón de datos que nos aportan las constelaciones familiares. Hay una visualización que se realiza donde nos aportan muchísimos datos de personas que están en este plano, de personas que no están en este plano, y todo para soltar, sanar y para poder de alguna manera seguir creciendo y evolucionando. Todo esto es energía, somos energía, vibramos en frecuencias, depende en el lugar o cómo estemos nosotros internamente. Recordá algo, que como es adentro, es afuera. Eso tenelo en cuenta. Esto de cómo estés adentro, cuánto te querés, cuánto te valorás, cuánto te respetás, cómo fue tu infancia, todo lo que esté relacionado con vos, todas esas respuestas están adentro tuyo. Hay técnicas, hay recursos para que vos puedas descubrir qué es lo que te está pasando en este momento, por qué actúas como actúas, qué es lo que te pasa, por qué te sentís angustiado, por qué te sentís solo si tenés una familia que está totalmente constituida de la mejor manera posible, pero te seguís sintiendo solo, te sentís vacía, te sentís vacío, no sabes qué te pasa, no sabes de dónde viene. Somos energía. Mientras estemos en este plano, vibramos, sentimos y hay muchas situaciones que están relacionadas con un pasado nuestro, un pasado donde a veces estamos en lealtad con un abuelo, con mamá, con papá. Hay lealtades que se van transmitiendo y que es totalmente inconsciente, no porque vos digas yo quiero vivir la misma vida que vivió mi madre, mi abuela, sino que es totalmente inconsciente. He visto muchísimas personas que han venido a hacer constelaciones conmigo, que hemos hecho constelaciones online, donde sale claramente de dónde viene. Y a veces con una sola palabra o les digo una sola frase y la persona ya lo relacionó y recordó y qué casual vino esta imagen, este recuerdo de una situación. Las energías que se manejan, las energías de las buenas que se manejan y demás, nos aportan datos para nuestra evolución y para nuestro crecimiento. Está en que nosotros querramos vivir de una manera diferente. Hay muchos recursos, hay muchas herramientas que para mí son complementarias, no son alternativas, donde nos pueden aportar muchísimos beneficios para nuestra manera de vivir, para nuestra filosofía de vida, que está totalmente relacionado con las energías.
las energías que nos van a hacer vivir de otra manera si las podemos de alguna manera ordenar, como dice Bert Hellinger en las constelaciones familiares, cuando hay roles cambiados, por ejemplo, estos roles que, por ejemplo, papá nos abandonó y el hijo mayor o uno de los hijos mayores toma el rol de papá, donde esa mamá lo toma al hijo como en reemplazo de su esposo. Esto es totalmente inconsciente, no es que esto se da porque sí, simplemente es una cuestión inconsciente, una dinámica familiar que se dio de esa manera. Un papá que falleció, una mamá que trabaja todo el tiempo y la hermana mayor se hace cargo de los hermanos menores, donde toma el rol de mamá y no de hermana. Esto se ve muchísimo. Heridas de la infancia, donde cuando una persona, por ejemplo en una pareja, esa mujer o ese hombre que le reclama a su pareja, te fuiste, no me llamaste, me dijiste que me ibas a llamar apenas llegara y no me llamaste, ¿a qué hora vas a venir? Me dijiste que ibas a venir a las 7 de la tarde y no viniste a las 7. Esa es una demanda que le está haciendo una niña o un niño a mamá o a papá. Es totalmente inconsciente, no es que la persona de 35 o 40 años se ponga conscientemente a decir, bueno, como una nena hago un berrinche y le reclamo a mamá y a papá que no vino, pero se lo está reclamando a su pareja. Es totalmente inconsciente. Mujeres, varones, donde no pueden tomar el rol de madres, de padres, de esposos, roles que están cambiados, donde Bert Hellinger habla de ordenar este orden de jerarquías en un clan, en una familia. Te puedo asegurar que cuando una vez que tomas conciencia de esto, lo ordenás, se modifican y se mueven un montón de situaciones que en tu vida están como desordenadas, como temas que hay que arreglar, conflictos, cosas que van pasando. Te puedo asegurar que hay muchísimo movimiento después de una constelación. Hay gente, volviendo a este tema de las energías, que queda cansada, con dolor de cabeza, descompuestas. Hay gente que no, que lo toma de otra manera o tiene otra posición con respecto a todo esto, pero hay mucho movimiento de energía, mucho movimiento de energía. Yo te recomiendo las constelaciones familiares individuales. Desde mi experiencia, los resultados que he visto. Yo, por ejemplo, tenía una lealtad con mi papá que pensaba que estaba relacionado todo un tema con mi madre. No, estaba relacionado con mi padre. Lo vi claro cuando constelé con una colega un tema en particular mío y me doy cuenta que mi problema o ese conflicto que tenía en ese momento estaba relacionado a una lealtad con mi padre. Te puedo garantizar que una vez que hice la constelación y que yo tomé conciencia, porque acá está una de las claves, tomar conciencia, se modificaron muchísimas cosas. Para bien, por supuesto, tomando conciencia y desde el adulto poder ordenar lo que tenía que ordenar. Las constelaciones familiares donde te aportan todos estos beneficios para tu evolución, para tu crecimiento, es una recomendación que te doy. Si tenés ganas, si te están pasando estas cosas, si te sentís sola, solo, tenés familia pero estás vacía, no podés vivir bien, no podés encontrar el trabajo que querés, estás haciendo un trabajo que no te gusta, elegiste una profesión por una cuestión de lealtad y no te gusta y no sos feliz y demás, yo te sugiero que pruebes con una constelación. Las constelaciones es muy probable que te solucionen gran parte de ese conflicto. ¿Cómo? Y el universo dirá, Dios dirá cómo se va ordenando. Recordá que somos energía, que nos movemos de esa manera y que con todos estos recursos que te estoy contando, es muy probable que puedas darte cuenta de muchos motivos. Tengas la edad que tengas, más allá de que yo siempre digo que la edad es un número,
estés viviendo en la etapa de tu vida que estés viviendo, yo creo que vas a encontrar la solución a ese conflicto. Si tenés ganas de dejarme tu comentario en la descripción abajo, con mucho gusto te voy a responder. Te dejo siempre al final mi Instagram por si me querés escribir, con mucho gusto, con mucho cariño te voy a responder. Y si hay algo que no sé, seguramente consultaré para poder ayudarte de la mejor manera posible y con mucho gusto. Aprovecho también para decirte que si te gustó este video, si te gustan mis videos, seguramente hay temas que te gustan más que otros o videos con los que te agrada más que otros el contenido y demás, porque resonás con el contenido que uno va subiendo con diferentes temas, te agradezco mucho, que para mí es muy importante que le des like, que le pongas la manito de me gusta, que te suscribas a mi canal para que yo pueda seguir creciendo y generando contenido. Y si hay temas relacionados a lo que yo hago, que es el coaching holístico en bienestar, todo lo que es terapias relacionadas a las constelaciones familiares, a las flores de Bach, memorias celulares, que me escribas, que con mucho gusto, con mucho cariño te voy a poder responder. Y vivas donde vivas, estés donde estés, y yo acá en la Patagonia Argentina, podemos hacer sesiones online, podemos comunicarnos, podemos charlar, podemos estar en contacto. Y me gustaría saber también desde dónde me estás viendo, de dónde me estás escuchando, y agradecerte por llegar hasta el final de este video. Te dejo un abrazo grande desde acá, desde la Patagonia Argentina, para vos, y nos veremos en un próximo video. Gracias por haber llegado hasta el final y por acompañarme en cada uno de estos videos. Gracias y hasta el próximo.